profe, mientras la profe Ladis se suma, para que ella alcance a hacernos la presentación del programa. ¿Tú estás de acuerdo, profe Julio? Sí, claro, profe Marta, no hay problema. Listo. Entonces, bueno, buenas tardes. También allí hay algunas personas que también nos están siguiendo, que están pendientes. Entonces, como bien decíamos esta mañana, la profesora Vivian Rivet Usuriaga López es la coordinadora de la maestría en enseñanza de la matemática de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hemos venido trabajando con ellos en términos de poder establecer un convenio que nos permita a nosotros como facultad, como centro de investigación y lógicamente como programa de licenciatura en matemáticas, acompañar el proceso de la maestría en educación ofrecida por nuestra universidad en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira. Este proceso pues tiene dos elementos. Uno es, digamos, el componente académico, en el cual pues la idea es que la profe pues nos dé a conocer cómo es la malla curricular, bueno, todos los aspectos que ella nos va a dar, digamos, del programa, cómo se accede, cuáles son los cursos, etcétera. Y un componente, digamos, legal administrativo que tiene que ver con el convenio. Entonces, para la parte, digamos, de esas reuniones académicas, la profesora Vivian pues se desplazó desde la Universidad Tecnológica de Pereira y nos está acompañando aquí de manera presencial. Por eso es que pues se ve, digamos, que hay pocas personas conectadas. Ahorita también a lo largo de la exposición pues voy a ver cómo acomodamos la cámara para que no solamente pues se vea la profesora Vivian que está transmitiendo, sino que nos veamos los que estamos aquí en el salón. Entonces, le voy a pasar la palabra a la profe Vivian, quien va a estar pues bajo mi perfil, o sea, yo le voy a pasar mi computador y ella pues desde allí va a hacer su presentación. También, pero bueno, sí. Pues ahorita podemos... Sí. Entonces, profe Vivian, allí tienes... A ver si lo meto en el programa. Lo que me cuenten. Buena tarde. Otra vez, gracias por la invitación, gracias por estar aquí y por el tiempo pues, que estuvimos esperando para poder presentar. Esta mañana ya hicimos una introducción, el profe Julio César estuvo por allí, en el cual le mostrábamos pues, cuál es el interés que nosotros podemos tener al establecer un convenio y que podamos realmente llevarlo a cabo. O sea que todas las preguntas son muy bienvenidas, no quiere decir que todas tengan la respuesta inmediatamente, pero vamos a ir tomando nota para saber en qué momento y ante qué instancias tenemos que hacer las consultas en caso de no saber responder, porque todas las respuestas no dependen solo de mí. Por favor, nos van a ayudar por aquí con la presentación. Lo pones en modo presentación, gracias. Esta mañana la profesora Mercy nos preguntaba que la maestría de cuántos años tiene. La maestría se fundó o se consolidó mejor en el 2001. Desde esa época está la maestría. Ha tenido unos cambios en su malla curricular, en su pensum. En principio la maestría, aunque siempre ha tenido la misma denominación, pero su enfoque era más desde solo matemáticas, aunque está la denominación en enseñanza de la matemática. Al cabo de unos años, allí se alcanzaron a formar bastantes profesores, pero su énfasis como manifiesto era matemática. Después se hacen unos cambios, ya de acuerdo a visita de pares, en donde se hacen sugerencias de acuerdo a la denominación para que fuera coherente con ella.
y se hacen algunos cambios, y los últimos que se tuvieron fue a partir del 2011, cuando ya tenemos la acreditación de alta calidad. Con esta acreditación de alta calidad, entonces, si quieres pasamos, con esta acreditación de alta calidad, ya la maestría responde mucho más o tiene más coherencia con lo que es su denominación, una maestría en enseñanza de la matemática. Una maestría en donde lo que nosotros queremos, como lo manifestaba esta mañana, es estudiar los problemas que surgen tanto en los procesos de enseñanza como aprendizaje de la matemática, en la reflexión de la práctica de aula de los docentes, para mejorar los desempeños, los resultados y la calidad de la educación matemática, para una mejor apropiación del conocimiento, el desarrollo en los estudiantes de ese pensamiento crítico, lógico y matemático, de los profesores, estudiantes que hacen nuestra maestría, con lo que se pretende pues impactar realmente la región y contribuir a mejorar esa calidad en la educación matemática. Por tanto, nuestra malla curricular, dale José, gracias, nuestra malla curricular, nuestro plan de estudios, como lo están viendo allí, y también lo manifestaba esta mañana, está dado o dividido en 3 líneas, que es lo que se ha denominado matemáticas fundamentales, investigación en educación matemática de profundización y los seminarios de trabajo de grado de investigación. Cabe resaltar que como aparecen las denominaciones, seminario de investigación en matemáticas 1, el otro seminario de posgrado 2, matemáticas fundamentales 1, 2, 3, entonces ustedes pueden estarse haciendo la pregunta, sí, pero ¿y cuáles son las asignaturas que allí aparecen? Esta construcción de este plan de estudio se hizo pensando en esa flexibilidad del currículo como tal, pensando también en darle respuesta a los intereses y requerimientos de los estudiantes que ingresen dependiendo de las cohortes. ¿A qué me refiero? Que hemos tenido cohortes en donde los estudiantes son profesores de básica primaria. Entonces, la línea que tiene que ver con su fundamentación en matemáticas va a ser diferente a los microcurrículos y a las asignaturas que se le ofrezcan si ya los estudiantes son licenciados o si los estudiantes son, como sucede en nuestra Universidad Tecnológica de Pereira, que muchos son ingenieros, pero son profesores hora cátedra en el departamento de matemáticas. Entonces, por eso se trató de construir ese plan de estudios de esa forma, y a nosotros nos va muy bien en el momento en que consolidemos nuestro convenio, porque no vamos a tener asignaturas fijas, me disculpan la palabra, amarradas a un nombre, sino que las podemos construir entre todos de acuerdo a las necesidades y a los intereses también de la región, y pues obviamente que sea pertinente para los estudiantes. En ese mismo sentido, pues entonces están las didácticas, los seminarios de investigación en educación matemática, porque dependiendo de los intereses, las investigaciones y los intereses investigativos que tienen los estudiantes en ese momento, pues asimismo se van a orientar los cursos de didáctica, los marcos teóricos que van a ser diferentes dependiendo de esas necesidades que ellos tengan. Por ejemplo, en el momento en que nosotros tenemos estudiantes como los que tenemos en este momento en la universidad, que son ingenieros, pero son profesores de la universidad en los primeros semestres, pues entonces se ofrece didáctica del cálculo, didáctica del álgebra. Lo que no sucede necesariamente si nuestros estudiantes tienen otros intereses de su desarrollo profesional. No quiere decir que nos vamos a quedar siempre en lo básico o vamos a ir mucho más allá, pero tratamos de ser equilibrados en ese sentido.
lo cual hace que construir ya los microcurrículos en el momento en que tengamos nuestro convenio va a ser mucho más interesante porque lo vamos a construir entre todos, entre la Universidad Tecnológica y entre ustedes como los profesores que conocen mucho más su región y los intereses de los estudiantes que están en ese momento, para responder realmente a esa formación, a ese complemento en su formación profesional, de tal forma que no haya esa frustración en hacer una maestría por una maestría, sino que es una maestría, como está allí con los colorcitos, que se identifica claramente en esa fundamentación matemática, en la fundamentación didáctica y también unos buenos elementos que le permitan investigar en educación matemática, pero en los problemas que surgen en el aula. Pose, por favor. En esta diapositiva, me disculpan que tenga tanta letra, pero lo quise dejar allí resumido para que nos fuera fácil identificarlo. Entonces, cuando hablamos de matemáticas fundamentales, ¿cuáles son las asignaturas? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos de allí en ese momento? Profundizar y complementar los conocimientos matemáticos, como lo he venido manifestando, que se requieren en los diferentes niveles de escolaridad colombiana, especialmente para abordar investigaciones en los procesos que tienen que ver con la construcción del significado matemático. Esta construcción de ese significado matemático pues tiene unas especificidades como son las fenomenologías de los objetos matemáticos, los sistemas de representación, es decir, todo lo que tiene que ver con la semiótica, la estructura conceptual de los objetos matemáticos en estudio. Cuando llegamos a esa franjita gris que aparece allí en el plan de estudios, que es la investigación en educación matemática y profundización, es, como lo insisto, profundizar en esos conocimientos que tienen que ver con los referentes teóricos en la didáctica de la matemática que nos permita estudiar esas problemáticas que surgen en el aula, que surgen en los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje de la matemática, sus alternativas de transformación, la transformación de nuestras propias prácticas de aula, la implementación científica en esos procesos que vaya a permitirnos realmente tener esa relación que ya no es la triada, conocimiento, saber, docente, no, es mucho más allá. Profesor, estudiante, conocimiento, medios, materiales, el grupo como tal también tiene un valor importante dentro de todas esas componentes que conforman la didáctica de la matemática para nosotros poder abordar y llegar al aula. También lo que podemos mirar cómo las tecnologías se pueden vincular en el aula de matemáticas, pero no como un software más que lo que trae a los estudiantes es una carga adicional porque tiene que aprender el lenguaje, tiene que aprender a programar, la sintaxis, etcétera, sino que realmente esas tecnologías sean esos mediadores cognitivos para poder hacer esa construcción conjunta de los significados tanto de la matemática y obviamente mediados por todos los conocimientos, lo que nos aporta la didáctica. Finalmente, las franjitas en verdecito, que es la investigación, son los seminarios de investigación y trabajo de grado. Ese es ese otro valor que es importante para cada uno de los profesionales, que sepamos investigar en educación matemática, que sepamos investigar en los problemas que surgen en el aula, que ellos tengan esa capacidad para poder responder ante las necesidades que tienen cuando están vinculados en su vida laboral, saber hacer un proyecto, un anteproyecto, saber identificar esas preguntas de investigación, esas preguntas que son de aula, dentro de todas las otras bondades que esto nos ofrece para poder escribir artículos, presentar sus avances en diferentes investigaciones, en ponencias, talleres, es decir, que realmente sea ese valor que le está aportando a la formación integral de los estudiantes para poderse dar cuenta
que investigar en educación matemática tiene todo un rigor, tiene todos unos métodos y superamos el me parece, yo creo o es porque está de moda. Sigue, José, por favor. Bueno, no sobra decir que me pueden interrumpir en el momento que consideren. Esta mañana la profesora Mercy también nos preguntaba de algunas líneas de investigación, allí coloqué solo algunas. A los estudiantes en esa formación que vayan a hacer desde su maestría. Enseñanza y aprendizaje basado en problemas, lo que es informática educativa, desde lo que es desarrollo de software educativo o la planeación o propuestas, intervención de aula, mediados por algunas de las tecnologías. Les hablaba del grupo GEDES, de otro grupo de la universidad que es de SOFMAP, e incluso desde mi propio grupo de investigación también trabajamos al respecto. La enseñanza de la matemática a través de lo que es la matemática articulada y con movimiento es una propuesta muy interesante. Se hace con un profesor que de hecho no es de la universidad, él es pensionado de la Universidad del Cauca, y nos ha acompañado con este nuevo modelo que él ha venido incursionando, ha venido desarrollando y que ya hemos tenido muy buena experiencia en los cursos que hemos podido orientarle a nuestros profesores. No es desconocido tampoco que en las últimas décadas ha cobrado importancia el impacto de las emociones, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de la matemática, lo cual viene haciéndose desde el grupo de neuromatemática de la Universidad de Medellín. También tenemos líneas que nos acompañan desde la parte de la geometría dinámica, formación de profesores que enseñan matemáticas en diferentes niveles de escolaridad, procesos de construcción del significado matemático, entre otras pues que se puedan tener allí, y las que se vincularían de acuerdo a los grupos de investigación que tenga la Universidad Surcolombiana. Pues se sigue, por favor. También esta mañana nos preguntaban el perfil de ingreso del estudiante. Respondía en términos de nuestra realidad colombiana, que ya no solo los licenciados en matemáticas son los profesores que enseñan matemáticas en las diferentes instituciones y en los diferentes niveles de escolaridad. Por eso es que tiene un perfil amplio. Pueden ser matemáticos, licenciados en matemáticas. Todavía hay algunos programas que tienen la doble nombre, licenciados en matemáticas y física, licenciados en física o ingeniería. Y hay algo allí importante que dice áreas afines con las antes mencionadas. Cuando decimos afines con las antes mencionadas es porque hemos tenido y hemos formado, como lo mencioné esta mañana, docentes que enseñan matemáticas en básica primaria. Y la mayoría de estos docentes, por lo menos en nuestra región, no son licenciados en matemáticas, son licenciados en otras áreas, pero su rol, en lo que se desempeñan en su vida profesional, en lo que ellos han identificado debilidades y que están a gritos pidiendo una formación al respecto, es en cómo enseñar matemáticas, porque nos damos cuenta que esas bases no están tan buenas y por eso es que cada vez los resultados son un poco más complejos y los estudiantes, por lo menos cuando ingresan a la universidad, su egreso no se hace en los 10 semestres, 9 que están planeados, sino que casi que viene siendo el doble. Entonces, por eso, dependiendo de las necesidades, de los intereses que tengan, pues se va a analizar. Es decir, que ese perfil de ingreso no es cerrado, se puede analizar dependiendo de las circunstancias y los intereses que nos competen en el momento. José.
¿Qué esperamos nosotros de nuestros estudiantes y que pues lo hemos estado viviendo? Que los egresados de nuestra maestría en enseñanza de la matemática sean profesionales con amplios conocimientos en matemática, en la disciplina como tal, en la didáctica de la matemática, como lo explicaba anteriormente, que ustedes vieron la franjita gris que tiene un número importante de créditos, tiene, perdónenme por aquí lo miro, 21 créditos de los 54 que tiene el programa. Y además están capacitados para reflexionar sobre los retos que impone la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en este contexto actual, en este mundo globalizado, que así nosotros estemos o no estemos de acuerdo, pues estamos inmersos en ello y tenemos que responder. En el marco de todas estas políticas educativas que cambian todos los días y que nos lleven a potenciar y a mejorar el sistema educativo colombiano, obviamente desde la matemática. Asimismo, nuestros egresados esperamos que sean capaces de liderar procesos educativos con grupos inter y transdisciplinarios. Yo esa mañana colocaba el ejemplo de los que hemos estado pues como siguiendo el paso de lo que nos preguntaba la profesora Marta, y es los 20 profesores que se formaron en el convenio que hicimos con la gobernación de Risaralda. Ellos cómo realmente han liderado procesos en sus instituciones, otros están trabajando en las secretarías de educación, tanto departamental como municipal, han participado y ya hacen parte de redes de investigadores en educación matemática, lo que nos está diciendo a nosotros que la formación que reciben es pertinente para sus intereses y para su formación profesional. Entonces, es en ese sentido que nosotros hablamos que ellos van a ser esos líderes capaces de sacar adelante esos procesos con grupos inter y transdisciplinarios que implican identificar, proponer, resolver problemas de investigación que surgen en el desarrollo de las prácticas pedagógicas, prácticas de enseñanza, prácticas de aula y en la didáctica como tal. Entonces, esta es la información que tenemos en este momento para Pereira. Estamos en inscripciones. Realmente tenemos que mirar cómo está, si no nos tocará ampliar un poco la inscripción, pero lo que quiero hacer énfasis es en lo que me preguntaba la profesora Merce esta mañana, y es la duración del programa. La duración del programa son 4 semestres, con una intensidad horaria viernes y sábado. En algunos momentos, aunque está viernes a las 5 de la tarde, se puede acordar algunos viernes hacer clases desde las 3 para hacer un acompañamiento más personalizado a lo que tiene que ver con su trabajo de grado, para que los estudiantes, en la medida de lo posible, logren terminar su trabajo de grado en su semestre 4 o máximo estén defendiendo al siguiente semestre de haber terminado la maestría. Es presencial, es lo que tenemos aprobado por ministerio. Se va a empezar a trabajar de todas maneras con la posibilidad que ya nos da el decreto 1330, que es el registro único. Si logramos tener registro único, pues ya podemos tener una modalidad un poco más amplia, que sea más flexible y que los profesores puedan acceder de manera más fácil. También tenemos lo que les mencionaba en principio de los descuentos que se tienen por matrícula, el 10% por ser egresado de la tecnológica en el momento en que tengamos el convenio, pues ese 10% también va a aplicar para los estudiantes egresados de esta universidad, de la Universidad Surcolombiana, el 10% por haber ejercido el derecho a votar en las últimas elecciones y el 10% por tener un promedio en pregrado superior a 4. Esta, digamos, es la presentación así muy gruesa que tenía preparada para ustedes y quedo a la disposición de todas las preguntas que puedan surgir, aparte de las que ya se hicieron esta mañana o ratificar las que estaban de esta mañana. Esos son algunos de los contactos pues, que nosotros tenemos desde la maestría y obviamente ya al consolidar nuestro convenio, pues no serían estos los contactos solamente,
sino que ya aparecerían también los contactos que pueden tener los estudiantes desde aquí, desde la Universidad Surcolombiana. Muchas gracias. No sé, profe Marta, si haya preguntas o si todo ya haya quedado claro. Entonces, podemos seguir. Qué pena es que mi computador se fastidió, entonces me tocó otra vez invadir el de la profe Marta. Bueno, entonces, profe Vivian, muchísimas gracias por la intervención, por la participación y por la claridad también de la exposición. Y pues la idea podría ser, bueno, había dos preguntas, yo un momentico me distraje, entonces no sé si les contaste sobre el cuerpo de profesores, cómo sería, por ejemplo, la cuestión de la vinculación para nosotros los profesores de la Universidad Surcolombiana. Y la segunda, que es una pregunta que nos dejaron desde la decanatura, y es que en el caso de los cobros, o sea, de lo que se recoge por matrículas, entonces, sí, ¿cómo sería eso en relación con la Facultad de Educación? Entonces, yo veo por ahí una mano levantada del profe Johnny y unos comentarios por fuera. Entonces, no sé si primero quieras también recibir la pregunta del profe Johnny o me contestas de una vez y seguimos. Ok, yo respondo de una vez, no sé que se me olvide y seguimos. A ver. ¿Cómo es la vinculación hasta donde se tiene en este momento el borrador de convenio? Y cómo ha estado funcionando con la Universidad Camacho en Cali. Toda la contratación la hace y es responsabilidad de la Universidad Tecnológica de Pereira. Los docentes, ¿cómo se vinculan? Pues de manera conjunta con lo que se decida por el comité curricular del convenio, digamos, de la maestría en convenio, y ese comité curricular pues está conformado también por profesores o las personas que designen de la Facultad de Educación o de Investigaciones, ya es lo que está, digamos, de manera legal, revisándose aquí en la universidad. El propósito es que varias de las asignaturas, tanto las en cualquiera de las 3 líneas o franjitas de colores que allí colocaba, pues que sean profesores de esta universidad, profesores de la tecnológica y profesores invitados. Siempre nos gusta tener profesores invitados porque nos ayuda a fortalecer, nos ayuda también a tener una visión más holística y no nos quedamos encasillados como solo en lo que nosotros tenemos de la región. Siempre nos gusta tener eso, pero la idea es que haya muy buena participación tanto de los docentes de aquí de esta universidad, de la Surcolombiana, algunos docentes de la tecnológica y otros que vamos a invitar a nivel nacional, como funciona realmente también en la universidad. En relación con los pagos, ¿sí, profe? En relación con los pagos, pero esos pagos es de los estudiantes y cuáles serían los porcentajes para una universidad y para otra. Está estipulado en ese borrador de convenio y eso sí ya me gustaría como mirarlo con más detalle porque eso ya es de jurídico a jurídico. Aunque como se ha estipulado en el otro convenio, es que las ganancias que se obtengan o las pérdidas que consideramos que no vamos a tener pérdidas, se distribuyen 50% para la Universidad Surcolombiana, en este caso para el programa que es el que suscribe el convenio, y el otro 50% para la maestría, en este caso para la Universidad Tecnológica de Pereira. Eso digamos que es así el grueso. Ya los detalles sí toca analizarlos desde la parte jurídica. No sé, profe Marta, si quedó respondida la pregunta. Profe Johnny, bien pueda. Yes. Gracias, profesora, muy amable. ¿Sí me escuchan bien? Sí, claro que sí, profe. Bueno, muchas gracias por
por estar aquí, a la El profesora profe es Marta que le estoy también. invadiendo el asiento, ¿cierto? Y el Tranquila, mi escritorio. profe, no hay problema. Usted me Quiero alcanzó hacerle a dar, se también, alcanzó a dar cuenta, qué pena. tranquila, profe. Le decía que también pues agradecerle a la profesora Marta por la invitación que le ha hecho. Entré un poquito tarde, de pronto quedé como un poco descontextualizado y quizás con mis dos preguntas que quiero de pronto formularle, podría tener una visión un poco más amplia de lo que se está charlando. La primera pregunta viene enfocada a cuál sería ese plus adicional que tiene la maestría que se está presentando para la región surcolombiana a diferencia de las demás. O sea, es decir, ¿cuáles han sido, digamos, lo que sus fortalezas desde lo curricular, desde lo pedagógico, desde lo metodológico que usted han planteado, pues en este caso, que podría aportar a la formación de los profesores en matemáticas de la región surcolombiana? Y la ¿Me segunda devuelve, por favor, pregunta, José, al plan de estudios? Sí, profe. alcancé a escuchar y observé en las gráficas que los seminarios, ahí, exacto, esos seminarios de investigación son en educación matemática, pero le alcancé a escuchar que sobre los aspectos teóricos que trata estos seminarios son sobre la didáctica, la matemática. Entonces, allí hay un juego de palabras que de pronto, pues obviamente hay muchos académicos que han hecho una gran diferenciación entre estas dos posturas. Entonces, de pronto como solicitarle un poco de aclaración sobre esas dos cuestiones que para mí resulta, digamos, lo que de gran importancia y una línea muy fina que las diferencia a las dos. Entonces, ¿cuál de las Sí. dos dentro de los seminarios allí, digamos, lo que ustedes han venido desarrollando? Sería como eso, profe. Muchas gracias. Bueno, profe Johnny, muchas gracias a usted por las preguntas. Digamos que nuestra maestría siempre se ha caracterizado por esa fortaleza en la matemática, en la parte disciplinar, que es lo que muchos estudiantes buscan. Si bien algunas de las maestrías son en educación, no tienen una línea de énfasis o tienen una línea de énfasis en didáctica de la matemática, la cual tampoco les permite profundizar muy bien en la... Sabemos que esa parte disciplinar es fundamental para nosotros poder enseñarla y poder estudiar todos los problemas que surgen alrededor de ello. En relación con la otra pregunta, tiene toda certeza y es totalmente válida. De hecho, cuando yo llegué a la maestría, porque apenas llevo como desde final de septiembre con este encargo, entonces ya esto estaba escrito de esa forma. Y cuando a mí me lo presentaron, yo hice las mismas preguntas. O sea, no sé qué son tópicos especiales en educación matemática. Eso a mí todavía me da como un poquito de vueltas en la cabeza. Después pregunté qué pasa con los seminarios de investigación en educación matemática, como que también me riñe un poco, pero entendiendo la construcción con la cual hicieron este plan de estudios, es respondiendo o para responder mejor a la flexibilidad de las asignaturas, es decir, para no casarnos con un nombre o especial o una denominación particular de cualquiera de las asignaturas que se puedan orientar, porque eso entonces nos deja mucho más encasillados y no nos va a permitir nosotros poder hacer esa construcción colectiva para ir respondiendo tanto a las necesidades de nuestros estudiantes, a las mismas dinámicas como cambia constantemente el ministerio y a las mismas exigencias que hace la educación. Entonces, profe, es en ese sentido que están así muy amplias y en ese mismo sentido las traté de identificar o de explicar, teniendo siempre en cuenta que todo ello siempre va a estar encaminado a estudiar la enseñabilidad de la matemática y el aprendizaje de la misma, con todos los problemas que surgen en estos dos procesos, que no son dicotómicos, pero que se estudian como procesos independientes para nosotros poder aportar en cualquiera de las dimensiones que allí surgen. No sé, profe Johnny, si
Sí, muchas gracias, Claro, profesora. ¿Cuántos estudiantes tienen, digamos que proyectado recibir por cohorte? Bueno, allí ya nos toca a nosotros otra vez desde la parte jurídica, pero nosotros esperamos que por cohorte se podamos incluir o recibir entre mínimo 12 estudiantes, 14, máximo 20. Cuando yo digo máximo 20 es porque no queremos desbordarnos en los docentes y los grupos de investigación que puedan respaldar esos trabajos de grado, porque no queremos siempre hacer un acompañamiento pues como muy personalizado de los trabajos que les permita a los estudiantes egresar con éxito y en el tiempo oportuno. No obstante, aunque la universidad lo da, pero uno como que no le cuenta eso a los estudiantes para que no se confíen, y es, los estudiantes tienen 4 semestres para cursar su plan de estudios, como lo vemos allí, y la universidad da 4 semestres adicionales máximo para que él pueda presentar su trabajo de grado sin ningún costo, obviamente sí ha cumplido con todas sus asignaturas y lo único que tiene pendiente es el trabajo de grado. Pero no queremos llegar a ese doble tiempo. Es en investigación, ¿verdad? La maestría. Sí, señor. Ok, vale. Muchas gracias, profesora. Muy amable. A usted, profe John. Me encantó escuchar. No sé si hayan otras preguntas o profes, no sé si tengan otras preguntas, otras inquietudes. Por aquí la profe Marta otra vez nos va a bombardear con 100.000 preguntas. ¿No? Ah, bueno, no, que no. No, es para agradecer también a las personas que han estado allí pues como conectadas, como contactadas. Aquí estamos pues en la oficina, entonces no sé, profe Julio, si tengas como alguna otra pregunta o alguna cuestión o ya pues con esta presentación de la profesora, luego ya nosotros podemos hacer el informe ante el Consejo de Facultad. Quiero darle las gracias a la profesora Vivian y a la profesora Marta, quienes están liderando como estos procesos. Y bueno, después de todo esto también sería bueno en un consejo de programa poder establecer, ¿no? Prioridades y cosas especiales sobre la maestría. Y también nos sirve en un constructo que se está poniendo en pie en nuestro programa y que todo esto nos fortalece, nos da nuevas miradas, nos da nuevos horizontes. Y también pues agradecerle mucho nuevamente a la profe Vivian con su, digamos, con su carisma, ese don de gente, esa sonrisa que contagia. Muchas gracias, profe Vivian, y también a la profe Marta. Muchas gracias, muy amable. Ah, bueno, vale, profe Julio y Gracias, compañeros. profe Julio. Y Entonces, gracias por todas las preguntas del conversatorio en la mañana que fueron muy enriquecedoras para todos los que estaban escuchando y obviamente para nosotros como programa. entonces, pues yo pienso que ya con esto podemos cerrar la reunión y pues ahí, como digo, pues entonces de parte de la profe Lades, de parte mía y como dice el profe Julio también, que no es por saltarme, ¿no? Sino obviamente luego haremos el curso, algunas preguntas que lleguen al consejo de programa. Expuso a la profe Mercy que una calamidad doméstica y por eso pues no nos está acompañando en este momento. Entonces yo pienso que ya con eso pues agradecerle a las personas que están allí pendientes y por ahorita pues dejar allí en este punto. Profe Vivian, muchísimas gracias y ya pues hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por escucharme y que llevemos a feliz término la consolidación del convenio. Muchas gracias y buena tarde. ¿Tomaste fotos? Bueno.